Entonces, voy a ir rápidamente con Pedro en la primera enseñanza que di acerca de Pedro. Aquellos que la recibieron van a refrescar un poquito lo que hablamos acerca de Pedro, la segunda también, y lo que hablé la semana pasada de Andrés. Voy a ir rápido en estos para centrarme al final en lo que me falta de Andrés. Vimos que Pedro siempre fue la primera persona que aparece en el grupo de los 12 apóstoles y fue escogido prácticamente como el líder de los 12 apóstoles. Lucas nos dice que el Señor le cambió el nombre. Decimos que Simón era un nombre muy común en la época de Jesús. Y solo en el relato de los evangelios hay por lo menos 7 personas que se llamaban Simón. Entre los discípulos había 2, Simón Pedro y Simón el Celote. En Mateo 13:55 aparecen los nombres de los medio hermanos de Jesús. Uno de ellos también se llamaba Simón. Alguien me preguntó cuando di esta enseñanza, ¿por qué medio hermano? Bueno, porque Jesús era hijo de María, pero no era hijo de José. Así que los hermanos de Jesús eran medio hermanos de Jesús. Eran hermanos de madre, pero no de padre. El padre de Judas Iscariote se llamaba también Simón. Lo cuenta Juan en el capítulo 6, verso 71. Mateo 26:6 dice que Jesús comió en la casa de un hombre de Betania llamado Simón el leproso. Otro Simón, un fariseo, abrió también su casa para que Jesús comiera allí. Nos lo cuenta Lucas en el capítulo 7. Y el hombre reclutado para que ayudara a Jesús a cargar la cruz en el momento de llevarla hasta el Calvario, también se llamaba Simón de Cirene. El nombre completo de Simón, del que tratamos ahora, es Simón, el hijo de Jonás. Y les decía en aquella ocasión que en la época bíblica usted no encuentra apellidos. Encuentra Simón, el hijo de fulano de tal. Y se le reconocía a las personas por esto. Entonces el nombre de Simón era Simón, el hijo de Jonás. Ahora, Jesús le puso otro nombre. Lucas nos cuenta que Simón, a quien también llamó Pedro. Jesús cambió el nombre de Simón a Pedro. Y Pedro era una especie de sobrenombre, significa roca, Petros, era la palabra griega, un pedazo de roca o una piedra. Y el equivalente en arameo era Cefas. Por eso ustedes van a encontrar en la Biblia, en algún momento dice Simón, en otras dice Pedro y en algunas otras dirá Cefas. Y aparece en Corintios, en Gálatas y en el Evangelio de Juan aparece como Cefas en alguna ocasión. Simón era hijo de Jonás. Jesús le dijo: tú ahora te llamarás Cefas, o significa Pedro, quiere decir Pedro. Pedro es un nombre derivado de la palabra piedra en arameo y en griego. Y aparentemente estas fueron las primeras palabras que Jesús le dijo a Pedro cuando lo llamó. Le dijo: tu sobrenombre será Roca. Entonces, a veces el Señor lo llamó Pedro, y a veces lo llamó Simón Pedro, y a veces solo lo llamó Simón, hijo de Jonás. Y en el estudio que hicimos en la primera parte, hablábamos de que el sobrenombre era importante porque era como algo que se esperaba de aquella persona. Pedro era un hombre muy voluble, era un hombre que se dejaba llevar mucho por las emociones, no era un hombre estable, o Simón más bien, y Jesús le pone Pedro como roca, como algo fuerte, como algo sólido, y creo que la idea de Jesús era justamente que él entendiera que había sido llamado para algo fuerte, para algo sólido, para algo grande. Creo que al final de los días Pedro lo entendió. Entonces, desde el momento en que fue llamado Pedro, se le estaba diciendo que él iba a actuar ya no con el viejo yo que tenía antes, sino con un nuevo yo. Entonces, si lo llamaba Simón, le estaba diciendo que estaba actuando con su viejo yo. Cuando Jesús le llama a Simón, y también lo vimos en esta lección, cuando Jesús lo llama Simón, es porque cometió un error, porque metió las patas en algo. Entonces el Señor lo llama con su nombre anterior. Pero cuando lo alababa por algo bueno que hizo, por alguna acción buena, entonces le decía Roca, lo llamaba Pedro. Era porque estaba reconociendo el cambio que estaba teniendo este hombre llamado Simón, hijo de Jonás, ahora a ser Pedro. Cuando, por ejemplo, la Escritura se refiere
a la casa de Pedro, lo hace hablando de la casa de Simón. Son las cosas que cuando uno lee la escritura tiene que tener ese, dirían, ojo clínico de no solo pasar por la lectura, sino tratar de sacar las cosas menudas, las cosas pequeñas, porque son las que al final nos dan la gran riqueza de lo que podemos aprender. Si uno solo pasa por allí nada más y ve que en algunos casos dice Simón, en otros dice Pedro, en otros dice Simón Pedro, y no le pone atención por qué y en qué contexto está, se puede perder la gran enseñanza que hay detrás de esto. Entonces es importante ver, por ejemplo, entonces en Marcos 1:29, en Lucas 4:38, en Hechos 10:17 se habla de la casa de Simón. Cuando se refiere a la suegra, se refiere en términos similares, la suegra de Simón. En Lucas 5, cuando se refiere al oficio de pescador, dice que una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Lucas dice que Jacobo y Juan eran compañeros de Simón. ¿Se da cuenta? No solamente eran las cosas malas que él hacía, sino las cosas naturales, lo que era natural, lo que era de la vieja naturaleza, a él se le llama Simón en cada una de ellas. Entonces, en cualquier contexto secular que no tuviera que ver con la fe, que no tuviera que ver con el desarrollo ministerial de Pedro, se hablaba de Simón. La casa de Simón, la suegra de Simón, la barca de Simón, las cosas que son de Simón eran seculares. Cuando se habla del ministerio, de las cosas que él hacía ya como siervo, entonces se le va a llamar Simón, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. La segunda categoría de referencia, donde se le llama también Simón, es cuando Pedro expone las características de ese yo no regenerado. Lucas 5, por ejemplo, dice: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, mas por tu palabra echaré la red. Sí, es cierto, lo hizo, echó la red, pero ¿qué antecede a la orden que Jesús le dio de echar la red? Antecede el viejo yo. Está bien, Señor, yo soy un pescador, toda mi vida me he dedicado a esto, yo sé lo que estoy haciendo, mi papá me lo enseñó, toda la noche he pescado y no ha salido nada, pero bueno, está bien, tiremos la red, ¿qué va a haber? Ese era Pedro, ahí era Simón, Simón actuando con su yo natural. Tenemos a Simón en muchas ocasiones actuando con esa forma no regenerada, y yo decía en aquella ocasión, y creo que es parte de lo que nos debe quedar a nosotros: todos tenemos esas dos naturalezas. ¿No le ha pasado a usted que de pronto se encuentra hablando o haciendo cosas que usted creyó que ya las había superado? De pronto creo que ya yo vencí una parte de mi vida, tal vez de mi vocabulario, tal vez de mi actuar, tal vez de mi pensamiento, y cuando menos lo pienso, me vuelvo a enfrentar a aquello, y eso uno se pregunta: ¿y qué fue lo que pasó? Se supone que ya esto no me afectaba y otra vez me vuelve a afectar. Bueno, Pablo decía que dentro de nosotros hay dos naturalezas, ¿verdad? Pablo decía: miserable de mí, que queriendo hacer lo bueno termino haciendo lo que no quiero, porque hay una lucha dentro de mí. Y bueno, como creyentes tenemos que entender que esta lucha no es algo que se va a eliminar. Sería lindísimo que venimos al Señor, le entregamos nuestro corazón, Él regenera nuestra vida y por obra de magia todo vuelve a ser nuevo y diferente, pero nos enfrentamos a nuestro yo constantemente. De pronto, cuando alguien hace algo que nos saca de nuestras casillas, vuelve a salir el Simón. Somos Pedro, pero vuelve a salir el Simón. Entonces vemos a Jesús llamándolo Simón también en referencia a los fracasos más serios de su carrera. Lucas 23:31: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Jesús le estaba advirtiendo a Simón. Él decía: Señor, yo te seguiré, iré contigo hasta el final, yo nunca te dejaré. Simón, Simón, le dice Jesús, el enemigo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Más tarde, en el huerto de Getsemaní, cuando Pedro debió haber estado velando y orando con Jesús, Marcos escribe: vino luego Jesús y lo halló durmiendo, y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí estaba Simón. Así que generalmente cuando Pedro necesitó ser censurado o amonestado, Jesús se refería a él como Simón.
Yo creo que cada vez que el Señor le decía Simón Pedro, Pedro temblaba. Eso es como, yo decía también como cuando, bueno, me acuerdo el caso de la mamá, pero me acuerdo de la negra. Cuando la negra me dice, Carlos, tengo que hablar con usted. Oh, por Dios, cuando me dice Carlos, yo estoy frito. Si me dice gordo, todo anda bien. Pero si me dice, Carlos, tengo que hablar con usted, yo entro en pánico. Era como cuando la mamá decía, Carlos Manuel, venga acá. Oh, por Dios, algo sucedió, algo pasó. Bueno, creo que así le pasaba a Pedro. Cuando el Señor le decía, Simón Pedro, venga acá, Simón ya sabía, viene regañada. Algo malo hice, alguna torta me jalé. En el Evangelio de Juan, Juan se refiere a Pedro 15 veces como Simón Pedro. Creo que habían sido amigos toda la vida, habían sido socios en el negocio de la pesca, eran probablemente vecinos, y entonces Juan, al no tener cómo entender el vocabulario de Jesús, que a veces le dice Simón y a veces le dice Pedro, Juan lo resolvió muy fácil. Simón Pedro. Si yo me llamo Carlos Manuel y algunos me dicen Carlos y otros me dicen Manuel, y alguien no sabe cómo llamarme, ¿cómo me va a decir? Carlos Manuel. Y entonces resuelve el problema. Eso era lo que hacía Juan en el Evangelio, por eso lo llamó 15 veces Simón Pedro. Así que simplemente lo llamaba con los dos nombres. De hecho, Simón Pedro es la forma en que Pedro se llama a sí mismo en la introducción a su segunda epístola, y esto también lo vimos en segunda de Pedro 1:1, dice Simón Pedro, apóstol de Jesucristo. Creo que allí ya él había aprendido las lecciones, pero le quedaba siempre el recuerdo de decir, nunca me liberé de Simón, aunque soy Pedro, así que ahora soy Simón Pedro. Le pasaba lo mismo que a Pablo. Pablo nunca se liberó de Saulo, siempre tuvo esa lucha entre Saulo y Pablo, y era la lucha del viejo hombre con el nuevo hombre. Creo que en efecto él tomó el sobrenombre que le dio Jesús y lo convirtió prácticamente como en su apellido, como en el acompañamiento de aquel nombre de él. Cuando Jesús, en una de las últimas escenas que aparece Jesús con Pedro en Juan capítulo 21, versos del 15 al 17, Jesús llama a Pedro y ¿cómo le dice? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué había pasado con Pedro antes de esto? Había negado al maestro. Se lo habían advertido, se lo habían dicho y lo negó. Cuando el gallo cantó a la tercera vez, o cuando cantó, él lo había negado 3 veces. Y cuando lo negó se dio cuenta y se fue y se escondió y volvió a la barca y volvió a pescar otra vez. En esta escena de Juan 21, el maestro lo restauró. Creo que es una de las escenas más preciosas, más lindas, más tiernas del Evangelio. Una madrugada, ellos están pescando, de noche la pesca era mejor, no pescaron nada ese día y entonces están llegando a la playa y vuelven a ver y hay alguien en la playa cocinando un pescado en la playa, probablemente con un poco de café. Digo yo que café, porque el café es una bebida celestial. Entonces el café, y los discípulos dijeron hay alguien en la playa, y Pedro lo vio y se vino, se tiró de la barca intempestivo como era y llegó y Jesús lo recibe y le dice Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? El relato completo dice, ¿me amas más que estos? Y Pedro, que había aprendido una lección, porque esta fue parte del aprendizaje de Pedro. Pedro, en la ocasión antes del Getsemaní, antes de que apresaran a Jesús, la escena que leímos anteriormente donde Jesús le dice que el enemigo lo había pedido para zarandearlo, Pedro dijo, Señor, hasta mi vida daré por ti. Yo creo que Pedro se atrevió a decir, yo te amo, Señor, y te amo de tal manera que estaría dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le dijo, Pedro, me vas a negar. Él nunca lo creyó que fuera así. Pero cuando llega este momento y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas más que todos estos? Pedro tuvo que ver inmediatamente recordado aquellas palabras de Jesús que le martillaban, que le decían, Pedro, me vas a negar, Pedro, me vas a negar, y que al final lo negó. Y fue intencional la pregunta de Jesús, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Cuando uno lee el simple texto,
y no entra al sentido real, entonces se puede perder la riqueza del pasaje. Ese pasaje tiene una riqueza enorme. El problema que tenemos es del idioma, porque en español hay varias palabras que en griego significan amor y en español se traducen solamente como amor. En el griego la palabra ágape es amor y se traduce en el español como amor. Pero ágape en el griego quiere decir un amor completamente desinteresado, dispuesto a cualquier cosa, dispuesto a cualquier sacrificio y no espera nada a cambio. Eso es ágape. Un amor que no espera nada, totalmente desinteresado. Hay otra palabra que describe amor, que es la palabra filios. El amor filios en griego es un amor filial, es un amor cercano, es un amor bueno. Pero es un amor que siempre espera ser retribuido. Es decir, que amas si me amas, doy si recibo, pero no ama como el ágape, es un amor condicionado. En el español se traduce como amor, exactamente igual. Entonces, en este pasaje, si usted lo lee en la escritura, va a decir: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro responderá: Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor luego le va a preguntar otra vez: Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le pregunta otra vez: Pedro, ¿me amas más que todos estos? Señor, tú sabes que te amo. Así lo dice la Reina Valera, por lo menos. Pero ¿qué fue lo que sucedió? El juego de palabras es diferente. Cuando el Señor le hace la pregunta a Pedro, en este texto del 21, verso 15, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas con un amor ágape, dispuesto a cualquier sacrificio, listo a dar tu vida por mí? Y Pedro responde: Señor, tú sabes que te quiero. Pedro responde con filios, no con ágape. Ya Pedro maduró, ya Pedro no es el impulsivo. Él dice: ya te fallé una vez, tú sabes que no tengo ese amor. Entonces Jesús le vuelve a hacer la siguiente pregunta, pero la siguiente pregunta de Jesús, que aunque aparezca igual, es: Pedro, ¿me quieres? Y entonces Pedro ratifica: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y ahora el Señor usó filios, ya no usó ágape. Usó ágape en la primera, pero usó filios en la segunda y filios en la tercera. Quiere decir que Pedro había madurado. Y la respuesta de Pedro es una respuesta más madura. No era tan maduro, porque ustedes siguen la escena y se van a dar cuenta que Pedro estaba en una conversación íntima con Jesús. Los demás estaban apenas acercando la barca a tierra, se están bajando de la barca, y entonces Juan, que Juan siempre era como el otro discípulo que andaba detrás, y Juan llega y se para ahí, está viendo toda la escena Juan, y entonces Jesús le dice a Pedro: sígueme, y se va con Pedro, y Juan se viene atrás, y entonces Pedro se vuelve y dice: ¿y este qué? Ese era Pedro, o sea, ahí salió el Simón otra vez. ¿Y este qué? Y Jesús le dice: ¿a ti qué te importa? Si yo quiero que él quede hasta el final, ¿cuál es el problema tuyo? Y es una lección para Pedro también. Pero ahí se notan las dos naturalezas, esas mismas que tenemos nosotros. Entonces, Pedro era exactamente como muchos de nosotros, carnales y espirituales. A veces sucumbió ante la carne, otras veces actuó en el espíritu, a veces fue pescador, a otras veces fue siervo, algunas veces fue un hombre carnal, otras veces fue un hombre espiritual. Este hombre vacilante, a veces Simón, a veces Pedro, era nada más y nada menos que el líder de los 12 apóstoles. Esto también tiene que dejarnos una enseñanza. Dios no necesita gente perfecta para hacer su obra. Necesita corazones dispuestos, personas que estén dispuestas a caminar con Él y a ser regenerados por Él. Yo no estoy aquí porque sea mejor que ninguno de ustedes. Estoy aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Igual que ustedes, tengo las mismas luchas que la mayoría de ustedes todos los días. Pero la gracia y la misericordia de Dios me tiene aquí. Entonces, de todas las personas a las que Jesús hizo nuevas, Simón Pedro junto con Pablo es de quien estamos mejor informados. Yo les decía, casi toda la información que tenemos buena y abundante es de Pedro y de Pablo. De los demás apóstoles tenemos poquísima información. Stalker, un escritor, un doctor de teología, dijo: Cristo manejó los factores revoltosos y fluctuantes de Pedro y su carácter, tal como un jinete avesado lo hace con un caballo brioso. Transformó una naturaleza tan inestable como el agua en algo consistente como la roca.
Ahora, hay una aclaración necesaria. En el griego hay un juego de palabras entre los términos tú eres Pedro, que significa Petros, literalmente pequeña roca o piedrecita, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Y hicimos esta aclaración por una razón, porque ustedes saben que una de las bases fundamentales del papado en la Iglesia Católica Apostólica y Romana tiene que ver con que Pedro es el primer papa, supuestamente según la doctrina o el pensamiento teológico de ellos. Pedro es el primer papa porque sobre Pedro está fundada la iglesia. Pero esto es un juego de palabras igual de lo que les hablaba antes. Cuando Jesús le habla a Pedro y le dice, Pedro literalmente usa la palabra Petros, pero cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, usa la palabra Petra. No es lo mismo Petros que Petra. Petros es una piedrecita pequeña, Petra es una piedra grande, un fundamento. Entonces en primera de Pedro 2 del 4 al 9, Pedro tiene muy claro el panorama y él escribe, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él también ustedes son como piedras vivas en las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Pedro tenía muy claro quién era el fundamento de la iglesia, era Cristo. Cristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta roca, ¿sobre cuál roca? Sobre Jesucristo, sobre la base de la declaración que Pedro acababa de hacer. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada sobre la roca que es Cristo, no Pedro. Pedro es parte del fundamento, pero no el fundamento. Hablamos un poquito acerca del hogar de Pedro que estaba en Capernaum. Les hablé un poco de que la arqueología nos ha llevado a entender un poco a dónde estaba. Algunas obras posteriores a los apóstoles nos enseñaron dónde estaba Capernaum. Hoy en día se construyó en ese lugar donde ustedes ven en la fotografía, se construyó un hermoso templo octagonal que está encima de donde estuvo la casa original de Pedro. Tuvieron el cuidado de montarlo sobre unas bases altas de 1,5 metros para arriba de donde está la edificación. Entonces uno se puede asomar, hay como un centro con barandas y uno se puede asomar y ahí ve los diferentes cubículos donde vivía Pedro y vivían los demás que vivían juntos con Andrés y con Juan en ese mismo lugar, y la sala donde originalmente en aquella época, hace más de 2000 años, se reunió el Señor con los discípulos. Ahí en ese lugar, por cierto, está la casa donde se supone que era el lugar donde aquellos hombres trajeron a un paralítico, se subieron arriba y lo bajaron por el techo. Uno se imagina esto y probablemente uno se imagina un techo como este, con una buena altura, pero las casas de aquella época no eran casas tan altas, eran casas con una altura bastante limitada y de todos modos los judíos no son hombres demasiado altos, entonces no eran casas tan altas, podrían tener tal vez la altura normal de unos 2,44 de alto, que es lo que tiene una lámina de Durpanel o de Plywood o de Gypsum. Más o menos ese sería el alto, así que no era mucho lo que había que subir. Y las casas generalmente quedaban como con ciertas inclinaciones, así que subirse a un techo tampoco era un trabajo grandísimo, era fácil subirse realmente. Las paredes de las casas, si ustedes van o pueden ver las fotografías, las paredes eran paredes muy gruesas, podrían tener anchos como estos más o menos, una sola pared, así que sostenía bien las bases del techo y era fácil porque los techos generalmente estaban hechos con material suave, no eran láminas de zinc como hoy, ni estaban atornilladas, ni estaban clavadas, estaban amarradas, no era tan difícil pensar que alguien pudiera bajar por ahí. Entonces, hay suficientes excavaciones que nos hablan de la casa de Pedro y lo que hoy se construyó, que es la basílica octagonal. Se cuenta que hay un hombre llamado Pedro el diácono, dice en uno de los textos antiguos que en Capernaum se ha construido un templo sobre la casa del príncipe de los apóstoles. Sus paredes permanecen en pie hasta la fecha. Allí el Señor curó al paralítico. Es lo que les digo, ahí está una de esas paredes, uno de esos cuadriculados, es el lugar donde se supone que el Señor curó al paralítico. Les hablé del padre Corvo, que es un fraile franciscano, un arqueólogo,
que fue el que descubrió el Santo Sepulcro, y él describe que en ese lugar las diferentes habitaciones, por algunos grabados que encontraron en las paredes, tenían nombres, y en una de ellas se descubrió que estaban los nombres de los apóstoles inscritos en una de las paredes. Quiere decir que probablemente en esta habitación era una de esas en donde se reunían los apóstoles para conversar con Jesús o para tener los tiempos de comunión con Jesús, porque ellos venían a Capernaum y recordemos que se quedaban en la casa de Pedro. Era el lugar donde Pedro vivía, donde vivía Andrés, y Jesús se quedaba con ellos ahí. Fue donde sanó a la suegra de Pedro, cosa que nunca le perdonó Pedro al Señor. Digo yo, ¿verdad? Algunas conclusiones de los hallazgos de Capernaum, hechas justamente por el padre Corbo. Dice que era un complejo de habitaciones del primer siglo de nuestra era, encontrado en el sitio total de la excavación. En ese complejo había habitaciones muy humildes, pero un salón reverenciado de manera especial por la comunidad cristiana judía desde el primer siglo en adelante. Es decir, que estas ruinas que hoy se encuentran allí son ruinas reales de la época de Jesús. Porque hoy, y no quisiera decepcionar a nadie que va a Israel, pero hoy mucho de lo que encontramos en Israel, en la ciudad de Jerusalén, no es de la época de Jesús. Hay 4 ciudades encima de la ciudad del tiempo de Jesús. Hasta hace unos pocos años se hicieron unas excavaciones cerca del Muro de los Lamentos y se excavó como 900 metros hacia abajo y se logró encontrar algunas calles que son de la época de Jesús. Pero imagínense, están 900 metros abajo de lo que hoy está edificado en Jerusalén. Entonces hoy tenemos una representación en muchas partes de Jerusalén de lo que fue la época de Jesús, pero casi nada de lo que está allí en ese lugar, en la ciudad propiamente, es exactamente de la época de Jesús. ¿Qué sí es de la época de Jesús? Por ejemplo, este lugar de Capernaum, porque están las ruinas y están en el mismo lugar. Es más, están las ruinas del templo donde se supone que Jesús predicó el primer mensaje o abrió la Biblia y dijo: hoy se ha cumplido frente a vosotros esto. Y ahí están las ruinas del templo todavía. Han sido reconstruidas a través de los años, pero lo que quedan algunas columnas originales de la época. ¿Qué sí es de la época? Tal vez el sepulcro vacío. Se logró excavar, es una montaña, y la montaña usted la ve y tiene forma de calavera, y a la par hay un jardín, y en el jardín hay una tumba, está esculpida en la piedra, y se ha logrado ver la exactitud con el texto bíblico de que ese probablemente era exactamente el mismo lugar donde Jesús fue crucificado, porque la Biblia dice que era en el cruce de las calles y era el lugar, se llamaba el lugar del Gólgota, porque la montaña tenía forma de calavera. Efectivamente, al final de la puerta de Damasco en Jerusalén, y también lo dice la Biblia que era en la puerta de Damasco, cuando uno sube al final de Jerusalén arriba, en la parte más alta, convergen las 2 calles que cruzan, y está una montaña, es blanca, totalmente blanca, tiene las fosas hechas allí, y abajo hay un jardín y está la tumba. Y es uno de los lugares más emblemáticos que uno, si va a ese lugar, tiene que visitarlo por fuerza. Y de verdad uno siente la presencia del Señor en este lugar. Pero muchas de las cosas que hay en la ciudad directamente no son de la época de Jesús. Y entonces este padre Corbo recabó mucha información. Como decía, él, siendo arqueólogo, fue uno de los que descubrió el Monte de la Calavera. Lastimosamente hoy, a la par del Monte de la Calavera, es interesantísimo porque ustedes saben que para los judíos Jesús no representa prácticamente nada. Representa la historia para ellos, pero ellos no tienen devoción por Jesús. Y las religiones que hay en Israel, que convergen en Israel, tampoco tienen devoción por Jesús. Entonces, para ellos no es tan importante un lugar como este. Entonces uno ve la calavera y a la par hay un parqueo de buses. Entonces ve parqueados un montón de buses a la par debajo del Monte de la Calavera hay un parqueo. Bueno, para nosotros es significativo, y claro que uno lo ve, inmediatamente sabe y lo entiende que ese fue exactamente el lugar. Hablé un poquito acerca de la conversión de Pedro. Fue llamado por su hermano Andrés, que esto lo vimos posteriormente. Jesús los llamó en Mateo 4:19, les dijo: vengan y los haré pescadores de hombres. Hablamos de la personalidad de Pedro. Era un hombre muy impulsivo. Pedro era de aquellos que actúan primero
y hablan después. Alguien dijo una vez, yo era futbolista y primero pateaba y después pedía perdón. Bueno, así hay mucha gente, igual que Pedro. Patean y después se disculpan porque patearon. Pedro era así, era su personalidad. Pedro era una rara combinación entre coraje y cobardía, de enorme fortaleza, pero también de lamentable inestabilidad. Ahora, a pesar de todas las cosas, Pedro se atrevió a cosas que ninguno otro se atrevió. Se atrevió al tomar la espada y cortarle la oreja a Malco. Fue un momento de adrenalina y lo hizo. Los discípulos se apartaron, se hicieron a un lado, dejaron a Jesús solo. Pedro no, Pedro sacó la espada, se la quitó a uno de los soldados y le cortó la oreja a Malco. Bueno, ese era Pedro, el impulsivo. Se le puede achacar todo lo que quiera, pero la pregunta es: ¿dónde estaban los demás discípulos la noche de la crucifixión? La noche en que Jesús fue llevado a la casa de Caifás y fue encerrado allí para ser crucificado el día siguiente. No aparece. En las investigaciones que he hecho sobre el tema me encontré que Juan, el apóstol, Juan era amigo del sumo sacerdote. El papá de Juan era amigo del sumo sacerdote y se cree que el papá de Juan, el discípulo, que el papá de Juan era un hombre influyente en el Sanedrín. Entonces pareciera, y según cuentan las historias de la época, pareciera, y me estoy adelantando a lo que voy a ver mucho más adelante, no hoy, pero más adelante, según los relatos de la época, Juan le pidió a su papá que influyera ante el sumo sacerdote para que les permitiera entrar y permanecer en el patio donde estaba Pedro, que fue el que intercedió para que Pedro estuviera allí, y se dice que Juan también estaba juntamente con Pedro en ese lugar, solo que no se menciona. Y uno se hace la pregunta y dice, bueno, está bien, Pedro era impulsivo y todo lo demás, pero ¿dónde estaban los demás discípulos esa noche? Sin embargo, Pedro estaba ahí, sí, negó al maestro, pero ¿por qué lo negó? Porque se expuso, porque se quedó, porque no salió en carrera. Los demás se fueron a esconder por miedo a que los agarraran a ellos también. Pedro no, Pedro se quedó allí, así que tenía esos momentos de mucha lucidez y de mucho coraje, y había momentos también donde Pedro actuaba cobardemente. Incluso hay un factor decisivo en la redención del carácter de Pedro, y fue esa percepción del pecado. Hay personas que se equivocan en la vida, muchos de nosotros nos equivocamos, pero lo importante de una persona que comete errores o que se equivoca es que tenga la conciencia de saber que eso no está bien. Eso indica que el Espíritu Santo está actuando en la vida de la persona. Lo triste es cuando alguien ya peca deliberadamente y no le importa y no se siente mal y hasta cree que Dios lo entiende. Yo me topo con este tipo de gente todo el tiempo. Me topo con personas que me dicen, pastor, yo sé que no está bien, pero Dios me entiende, Él sabe mi debilidad. Y entonces cuando llegas a ese punto donde llegas a justificarlo y a decir, Dios me entiende, entonces quiere decir que el Espíritu Santo ya no te está redarguyendo. Pero si todavía cuando haces algo y cometes un error, hay algo que te reprende, hay algo que te habla, hay algo que te dice que no está bien y lo reconoces, yo creo que hay todavía mucha esperanza para salvar la situación. Esto le sucedía a Pedro. En ese sentido, Pedro era muy consciente espiritualmente. Fue Pedro en Lucas capítulo 5 verso 8 que dijo, al ver esto Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Ve, ahí estaba la conciencia de Pedro, entendiendo que él era un pecador. ¿Y qué le está diciendo a Jesús? Vea, Señor, no se junte conmigo, yo no soy un buen hombre, no soy una buena persona. Jesús lo llamó para que lo siguiera, pero él tenía conciencia de eso. Pedro pecó tan penosamente como lo hizo Judas. Judas traicionó a Jesús por dinero y lo maldijo, pero Pedro lo maldijo con palabras. Pedro dijo, no sé quién es, no tengo nada que ver con él, no me mezclen con ese tal por cual, dicho en palabras de nosotros. Pero ¿qué diferencia hay esencialmente entre el pecado de Pedro y el pecado de Judas? La diferencia es el arrepentimiento, la diferencia es la convicción de pecado. La diferencia es que supo reconocer. Pedro escribió en su segunda carta, en el capítulo 3, versos 17 y 18. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. No sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Más bien,
crezcan en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Ese era Pedro, ya regenerado. Algunos datos que el Nuevo Testamento nos revela sobre Pedro. El libro de los Hechos se escribió originalmente para mostrar la transición del cristianismo de ser una secta judía a convertirse en una religión universal. ¿Por qué? Porque nosotros venimos del judaísmo. La fe nace del judaísmo. Jesús era miembro del judaísmo, es decir, profesaba la fe judía. ¿Qué hizo Jesús? Él vino a establecer el evangelio verdadero y fue la parte que los judíos no entendieron. Pero nosotros venimos del judaísmo y fuimos considerados inicialmente como una secta del judaísmo. Por eso fue que Pablo empezó a perseguir a la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque era una secta que se estaba levantando de entre los judíos. ¿Dónde se reunía Jesús cuando llegaba a un lugar? Buscaba una sinagoga para ir a reunirse. ¿Quién se reunía en la sinagoga? Los judíos. ¿Quién estaban allí? Estaban los fariseos, estaban todos los que practicaban la religión judía. Así que nosotros vinimos de ahí. Pedro fue el que tomó la iniciativa para que se eligiera, por ejemplo, el reemplazo de Judas más adelante en el Nuevo Testamento. Pedro pensó, bueno, somos 12 apóstoles o éramos 12 apóstoles, tenemos que juzgar a las 12 naciones de Israel, ahora se nos fue uno, tenemos que sustituirlo ya, porque Pedro no tenía conciencia de Pablo. Yo he dicho muchas veces que desde mi óptica ya Dios había escogido el sucesor de Judas y era Pablo. Por eso lo nombró apóstol y por eso le dio lo que le dio. Pero los discípulos liderados por Pedro decidieron nombrar a otro, a Matías, por aquello de las dudas de que no quedara una tribu sin alguien que la fuera a juzgar. Decía entonces que el libro de los Hechos enfatiza la fe de la gente común en el poder que tenían los discípulos hasta ese entonces. Por último, Pedro apareció en el concilio apostólico donde defendió la inclusión de los gentiles en el movimiento cristiano. Esto ya era un Pedro completamente regenerado y esta es una de las últimas referencias que se hace de Pedro en el libro de los Hechos. Recordemos que también lo comenté, lo voy a ver un poquitito más adelante, que el libro de los Hechos, inicialmente los primeros textos enfatizan acerca de Pedro, hablan mucho de Pedro, él es el protagonista principal, pero llega un momento donde Pedro sale de escena y entra en escena Pablo, y el libro de los Hechos termina con Pablo, empezó con Pedro y terminó con Pablo. Bien. Dijimos entonces que el libro de los Hechos se escribió originalmente para mostrar la transición entre el cristianismo desde su condición de secta judía a la fe universal. Y por último hablamos de que hay un escritor que fue un cardenal francés jesuita llamado Jean Danieliu, que es uno de los teólogos más importantes del Concilio Vaticano II. Él comenta, en Corinto la memoria de Pedro fue estrechamente relacionada con la de Pablo por el obispo Dionisio. La carta que Clemente de Roma escribió a los miembros de la iglesia a comienzos del segundo siglo deja en claro que había lazos entre Corinto y Roma y tanto Pedro como Pablo estaban vinculados en ambos lugares. De aquí en adelante lo que nosotros tenemos, y les decía, la Biblia llega hasta un punto en el libro de los Hechos que nos da información. Y de aquí en adelante no tenemos más información de qué sucedió con Pedro y qué sucedió con Pablo. Pablo tenemos mucho más referencia lógicamente porque Pablo escribió sus cartas y en sus cartas circula toda la información que tenemos de él. Pero de Pedro, después del libro de los Hechos, es muy poco. Gálatas lo menciona, pero es Pablo hablando de algunas cosas con Pedro. Pero según la tradición, Eusebio, que es un escritor de aquella época, dice que en el Ponto y las regiones vecinas de Bitinia, en Capadocia, Galacia, dependían de Pedro. Y algunos datos confirman que la primera epístola de Pedro estaba dirigida a los cristianos de estas regiones. Y eso podía ser la fuente de la información que tuvo Eusebio para escribir lo que escribió. El Ponto, Capadocia son una extensión geográfica del norte de Siria. Siria está en la parte arriba de Israel. Si usted ve el mapa de Israel, está Israel de este lado acá, abajo está Egipto,
a un lado está Jordania y en la parte de arriba está Siria. Entonces se cree, y según la tradición, según los escritos de la época, se cree que Pedro visitó todas esas regiones, todo lo que era el Ponto, Capadocia y todas las regiones del norte de Siria. Y hay abundante confirmación de que Pedro estableció su base en Antioquía y que ahí en Antioquía fue donde escribió la carta. Los historiadores de la iglesia afirman enfáticamente que San Pedro fundó la sede de Antioquía antes de ir a Roma. Antioquía era en ese momento capital de Oriente. San Gregorio el Grande sostiene que el príncipe de los apóstoles fue obispo de esta ciudad durante 7 años. La tradición comenta, la historia comenta que estuvo 7 años como obispo o como pastor de aquella región de Antioquía. Después de allí se entiende que Pedro visitó otros lugares, estableció iglesias en otros lugares y terminó sus últimos días en Roma, que fue donde terminó sus días. Pedro también predicó el evangelio en Babilonia, y la Biblia lo prueba. En 1 de Pedro 5:13 dice: saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia, escogida como ustedes, y también de mi hijo Marcos. Ahora, hay personas, y esto lo aclaraba, que hacen alusión a Babilonia como si fuera Roma, pero Babilonia en el tiempo de Jesús todavía existía. Es decir, la población de Babilonia no era el imperio babilónico, era la población de Babilonia, existía en el tiempo de Jesús y posterior a Jesús existió todavía durante mucho tiempo, y entonces era una ciudad importante y se cree que Pedro fue a esta ciudad importante. El imperio romano, también como el imperio persa, el cristianismo había comenzado en las ciudades importantes. Una ciudad importante del imperio romano era Roma, pero una ciudad importante del antiguo imperio persa era justamente Babilonia. Y se cree que Pedro fue allí porque era un centro de población donde iba a establecer un grupo para empezar a predicar o a extender el evangelio a todos los lugares. A partir de aquí nos separamos de Eusebio. No hay evidencia de que Pedro haya estado en Roma en una fecha tan temprana como el 44, y esto lo aclaré porque algunos escritos católicos dicen que Pedro estuvo en el 44 antes que Pablo en Roma y que Pedro fue el que estableció la iglesia en Roma, y no es cierto. No hay ninguna evidencia bíblica ni histórica que diga que Pedro estuvo en esta región antes que Pablo y que estableció una iglesia antes que Pablo. Pedro llegó a Roma después de Pablo. El mismo Pablo hace referencia en algún momento de que Pedro viajaba acompañado de su esposa y a lo mejor incluso acompañado hasta de sus hijos. En 1 Corintios 9:5 dice: no tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor. Esto nos da a entender que los apóstoles, tanto Pedro como los otros apóstoles, viajaban acompañados de su esposa y quizás de algunos de sus hijos también. Finalmente, Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 1, versos del 6 al 9, dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con indescriptible y glorioso, con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Pedro finalmente llega a Roma y se entiende que Pedro fue martirizado en Roma y fue crucificado en Roma. Y cuando fue crucificado, él pidió, la tradición cuenta que no quería morir exactamente igual que el maestro, así que pidió que lo pusieran al revés, y la cruz de Pedro se puso al revés, de cabeza hacia abajo, y en esa condición fue muerto. Se cree que Pedro murió por allá del año 60 y algo, si no me equivoco, no me acuerdo ahorita. Pedro murió y fue enterrado en algún lugar. La tradición coincide de los primeros tiempos que fue en Roma directamente. Y un dato interesante es que hacia el final del Evangelio de Juan hay un indicio de cuándo y de qué manera moriría Pedro. Y ustedes recuerdan el pasaje de Juan capítulo 21 que dice: cuando eras joven,
fueron palabras de Jesús a Pedro, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no querrán ir. Y universalmente se reconoce que estas palabras pretendían ser la predicción del martirio de Pedro, porque los versículos siguientes lo aclaran. Extenderás los brazos. Al final de su día, ¿cómo terminó sus días Pedro? En una cruz con sus brazos extendidos. Pedro no fue clavado como Jesús, fue amarrado a la cruz y puesto hacia abajo, para dejarlo en agonía, y fue parte de lo que sus detractores quisieron hacer. Se dice que Pedro estuvo en la cárcel mamertina. Ahora que salió la película de Pablo, apóstol de Jesucristo, muestra mucho de la cárcel mamertina, y se dice que era el peor. Nunca hubo ni habrá un calabozo más horroroso que el de la cárcel mamertina. Se dice que era un lugar, pero creo que había una fotografía de la cárcel. Es un hueco enorme, en forma ovalada, con una tapa que solo dejaba un hueco para tirarle comida, y abajo había ratas y abajo había suciedad. Los que eran echados ahí en ese hueco tenían que hacer sus necesidades ahí mismo, si tenían, y comer con lo que les mandaran, con lo que les tiraran, y tenían que sobrevivir de alguna manera en un lugar húmedo, oscuro, lleno de ratas. Bueno, era lo peor que podría existir o podría vivir cualquier ser humano. Dice que la mamertina puede describirse como una celda profunda tallada en una roca sólida al pie del Capitolio, consistente en 2 cámaras, una sobre la otra. La única entrada es a través de una abertura en el techo. La cámara inferior era la de la muerte. Nunca entraba allí luz y nunca jamás se limpiaba. Ya en el año 50, uno de los historiadores describió, llamado Salustio, describió la cárcel en esos términos. Dice: en la prisión denominada Taliunum, que también se le llamaba igual que Mamertina, hay un lugar de unos 3 metros de profundidad. Está rodeado en sus costados por paredes, cerrado en su parte superior por una piedra. El aspecto del lugar es terrible a causa de la suciedad, la oscuridad y el ardor de aquel lugar. Pedro llevó a la conversión. Dice la tradición que llevó a sus carceleros a la conversión, que logró convertir a todos aquellos que lo estuvieron custodiando, a más de 47 personas antes de morir. Pedro, de los soldados romanos que lo custodiaban, más de 47 de ellos los llevó al Evangelio. Y al final les hablé también de un par de leyendas que había sobre Pedro que suenan bastante interesantes. Una de las leyendas decía que Pedro tenía una hija nacida de su matrimonio que le acompañó en el viaje a Roma, y dice que esta niña contrajo una grave enfermedad que le impedía mover sus partes del cuerpo, es decir, estaba completamente paralizada, y se llamaba Petronila. Petronila dice que era una niña tan hermosa que había un joven noble romano, pagano por supuesto, que se llamaba Valerio Flaco, y Valerio Flaco se enamoró de Petronila. Cuando ella llegó con Pedro y con su esposa a Roma, Valerio Flaco se enamoró de ella apenas la vio, y Valerio Flaco le dijo: tú vas a ser mi esposa. Y él se fue al centro de Roma a preparar todo para hacerla su esposa, y no había forma de que ella pudiera decir que no. Recuerde que ellos vivían en un sistema de ocupación romana. Entonces dice que la niña empezó a orar a Dios y le dijo: Dios, haz lo que tengas que hacer para impedir esta boda. Y de allí contrajo la enfermedad que la paralizó, y le paralizó completamente todo su cuerpo. Entonces la tradición cuenta que en algún momento Pedro, reunido con algunos seguidores en su casa, tiene a la niña acostada en la cama, completamente inmóvil, sin poder moverse, parapléjica. Y entonces uno de los seguidores le dice: Pedro, ¿por qué si tú sanas a tantas personas, si tu sombra sana a las personas, no puedes sanar a tu propia hija? Y que la respuesta de Pedro fue: hay un propósito en la enfermedad de ella. Pero para que veas el poder de Dios, le dijo: Petronila,
levántate y tráeme algo de la cocina. Y Petronila se levantó, caminó como si nada, fue a la cocina, lo trajo, se lo sirvió, se volvió a acostar en la cama y volvió a quedar otra vez igual. Al día siguiente llegó el romano a llevársela para casarse con ella y se encontró que estaba en esa condición y no se pudo casar. Entonces, se dice que ella murió al final con esa situación, pero que fue la forma, según la tradición, que Dios usó para mostrar que el poder de no permitir que la hija de Pedro se casara con un pagano. Como digo, es simplemente una bonita historia que no sabemos realmente si era una historia verdadera, si fue una historia real, pero que por lo menos fue algo que se contaba en los tiempos del apóstol Pedro. Finalmente, el Evangelio de Juan da los indicios acerca de la manera en que murió Pedro. El emperador Nerón lo hizo crucificar cabeza abajo en el monte del Vaticano, y esto es lo que conocemos y es lo que sabemos. El cuerpo de Pedro fue trasladado al cementerio en la vía Apia, a 3 kilómetros de Roma, donde permaneció ignorado hasta el reinado de Constantino, que en algún momento les conté. Constantino fue el último emperador de Roma, antes de que el imperio romano desapareciera completamente, y Constantino hizo construir un templo o un palacio hermoso que se llama el Templo de los Apóstoles, y él hizo construir eso con 13 tumbas, 6 de un lado, 6 del otro, 13 féretros, 6 de un lado, 6 del otro y uno central. Y él se dio a la tarea de buscar los restos de todos los apóstoles para traerlos y ponerlos en cada uno de los féretros, cosa que murió y no lo consiguió. Pero la idea de él era tener todos los restos de los apóstoles allí y el de él en el centro como el 13º apóstol. Casi nada, ¿verdad? Él decía que él tenía que morir como el más grande de los apóstoles. Constantino fue un impostor de primera que hizo toda la pantomima de haberse convertido al cristianismo, pero realmente nunca se convirtió. Es más, la historia dice que después de haberse supuestamente convertido al cristianismo, Constantino, una vez que vino y que hizo toda la pantomima y que fue recibido en la iglesia, mandó a matar a su esposa y mandó a matar a su cuñado y a otro poco de gente que no estaban de acuerdo con él. Entonces realmente no se había convertido. Allí esto es toda la explicación que dimos acerca de Pedro y cómo se desarrolló y cómo murió. Rápidamente vimos acerca de Andrés, y es el segundo. Andrés se le llama el apóstol de las cosas pequeñas. Y en Juan capítulo 1 se nos cuenta cómo fue que fue llamado junto con Pedro. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado el Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás o hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Andrés fue el primero de los apóstoles elegido por Jesús. Se podría entender o podríamos creer que Andrés debería ser el número 1, pero Andrés tuvo la característica de ser el segundo y siempre fue el segundo. Vean que cuando se habla de Andrés, se habla de Andrés, hermano de Simón Pedro. ¿Por qué si él fue el primero, si fue el llamado por el Señor y si fue él el que llevó a su hermano a Cristo, por qué se le nombra siempre primero a Pedro? Bueno, la personalidad de Pedro era arrolladora. Pedro tenía una personalidad que impactaba. Donde llegaba era el líder, definitivamente. Entonces se cree que en la empresa de pesca de la familia, Pedro era el principal, era el mayor, pero a la vez era el principal. Y Andrés era siempre alguien de un perfil muy bajo. Andrés no andaba buscando el protagonismo. Andrés lo único que quería era servir al Señor. Y una de las características bellas de Andrés, que lo vimos la semana pasada, era que Andrés lo que le interesaba era llevar personas a Cristo. Eso era todo lo que le interesaba. Cuando él conoció al Señor, ¿qué fue lo primero que hizo? Fue y buscó a su hermano para llevárselo a Cristo. Entonces, Andrés dejó a Juan, era seguidor de Juan el Bautista. Cuando Juan les dijo que Jesús iba a llegar y que él era de quien ellos estaban esperando, automáticamente Andrés dejó a Juan el Bautista y se dedicó a seguir a Jesús. Ahora, Andrés se había enrolado como discípulo de Cristo
y estuvo aproximadamente 2 años y medio en instrucción con el Señor. Andrés era hijo de una mujer llamada Juana y de un pescador llamado Juan, y tenía a su hermano Simón, a quien más tarde se le llamó Pedro. En realidad el nombre del padre de Andrés no era Juan, era la manera de pronunciarlo. El nombre del padre de Andrés era Jonás. Lo que pasa es que para la época de Jesús, a los Jonás igual se le llamaba Juan, o a los Juan se les llamaba Jonás. Y aunque su conocimiento no está difundido, la aldea nativa de Jonás era Gat Efer, estaba cerca de Nazaret. Jonás el profeta era ciudadano ilustre y por eso vivía cerca de Nazaret. El Jonás, y por eso se hace la diferencia de Juan, era de Betsaida. Entonces, Betsaida es el lugar donde nació Andrés y estaba más o menos a unos 40 kilómetros al este de Nazaret, sobre la costa norte del mar. Andrés tenía una característica, era un hombre más espiritual. Si Pedro era un hombre impulsivo, si Pedro era un hombre tosco, si Pedro era un hombre que entrador, Andrés era espiritual. Andrés buscaba la espiritualidad. Andrés era un hombre a quien valía la pena seguir. Andrés se dedicó a servir a Juan el Bautista, de él aprendió mucho probablemente, y cuando Juan el Bautista dijo que el Mesías venía, entonces él decidió, él dijo: yo me voy a quedar con el Mesías y voy a seguir al Mesías. Junto al lago de Nazaret había una extensión de terreno que se llevaba el mismo nombre, que era sumamente admirada por las características y por la belleza. Justamente por tener el lago a la par, ustedes saben que el mar de Galilea, o el lago de Genesaret, como se le llama también, es de agua dulce. Entonces todo lo que las sembradíos que están alrededor florecen de una forma extraordinaria. Se cree que allí florece cualquier cosa que se siembre en diferentes épocas del año. Era una tierra tan fértil que era sorprendente la variedad de frutos que daba. La Galilea de aquel tiempo es la misma Galilea del tiempo nuestro. Los lugares son los mismos, el lago no ha cambiado de posición, sigue estando allí. Probablemente se ha reducido a través de los años, porque ya no tiene tanta afluencia de los ríos. En una época el río Jordán, que es el que abastece el mar de Galilea, en una época en que fue un río caudaloso, hoy es un pequeño riachuelo, realmente no tiene gran relevancia, pero por lo menos entendemos que la tierra sigue siendo la misma. Andrés decía anteriormente, la característica de ser un discípulo con un corazón dispuesto para el ministerio efectivo, pero en un segundo plano. No estaba pretendiendo estar al frente, ni estaba pretendiendo tener protagonismo. Él estaba dedicado a un segundo plano. No buscaba ser un foco de atención, parecía no sentirse afectado por aquellos que eran objeto de atención pública, más bien parecía estar feliz detrás de los demás. Yo creo que hay personas así, creo que la iglesia necesita muchas personas así. Aquellas personas que solo quieren figurar muchas veces cometen demasiados errores, pero la iglesia se nutre más y requiere más de hombres y mujeres que mantengan un plano como el de Andrés, un plano detrás de los demás. Y son gente efectiva, son gente que ama, son gente que soporta, son gente que ayuda, son gente que están allí en el momento de la necesidad. Creo que todos los pastores, todos necesitamos muchas personas como Andrés. Tal vez no son protagonistas, tal vez no tienen todo el foco de atención de los demás, pero son personas que están allí para soportar y para ayudar cuando se les es pedida la ayuda. El nombre de Andrés quiere decir varonil, y en su caso parece una descripción muy apropiada. Era un hombre decidido, valiente y reflexivo. La Biblia nos cuenta que antes de seguir a Jesús seguía a Juan el Bautista, y nos da algunas características de Juan el Bautista. En una ocasión le preguntaron a Juan el Bautista en Juan capítulo 1 versos 19-20 si él era el Cristo que estaban esperando. Juan el Bautista dijo: yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a lo que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Así que Andrés y Juan
tienen que haber estado envueltos en esa emoción mesiánica de saber que el Mesías va a venir, que el Mesías va a llegar en cualquier momento. Juan está hablándolo y creo que Andrés entendió bien aquello y estaba enamorado de aquella idea. Y cuando Juan le dijo, el Mesías llegó, el que venía detrás de mí es superior a mí, Andrés no lo dudó para decir, yo voy detrás de él. Andrés no estaba buscando ser un Juan el Bautista, estaba buscando servir al Maestro. Ahora, más adelante, se dijo de Andrés en el capítulo 1, versos 40 y 42, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, y lo llevó a Jesús. Mientras caminaba junto al mar de Galilea Jesús, Mateo 4, Jesús vio a dos hermanos, uno era Simón y el otro era Andrés, estaban echando la red y él los dijo, síganme. Lo que les enseñaba en este tema es que hubo una primera acción donde Andrés escuchó hablar de Jesús junto con Juan. Ellos siguieron a Jesús, lo fueron a buscar donde él estaba, le preguntaron, maestro, ¿dónde te quedas a dormir o dónde te hospedas? Y Jesús le dijo, venga, síganme. Los llevó a su casa, se quedaron con él toda la noche y siguieron a Jesús por varios lugares, pero no eran discípulos de Jesús. Es decir, Jesús no había elegido a sus discípulos. Ellos estuvieron con Jesús en las bodas de Caná de Galilea, pero todavía no eran discípulos de Jesús. Fue después que Marcos nos cuenta esta escena donde Jesús, caminando por el mar de Galilea, los vio que estaban pescando y ahí fue el llamamiento original de ellos ya directamente. Primero ellos lo buscaron, Juan y Andrés buscaron a Jesús, pero después de esto, después de haberle presentado a Pedro, después de haber presentado a Jacobo, después de esto, pasado un tiempo que no tenemos una definición de cuánto tiempo pasó, Jesús los llama y a partir de ahí sí dejan las redes y entonces empiezan a seguir a Jesús ya como los discípulos de Jesús. Una de las cosas importantes de Andrés es que Andrés vio el valor de la gente como individuos. En la escena de Juan, capítulo 6, verso 9, dice que había un muchacho en la escena aquella de la multiplicación de los panes y los peces, ¿recuerdan? Habían 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que estaban sentados escuchando a Jesús. Jesús le dice a los discípulos que le den ellos de comer, ellos colapsan, no saben qué hacer, y entonces Andrés va y busca entre la multitud, y en el capítulo 6, verso 9 dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Es cierto que probablemente al igual que los otros discípulos estuviera colapsado porque no sabía de dónde iban a conseguir dinero para alimentar a tanta gente y no había dónde comprar comida para tanta gente. Pero por lo menos Andrés hizo algo, lo que le caracterizaba como discípulo. ¿Qué hizo? Fue y buscó y trajo a alguien a Jesús. Ese era Andrés, el que va y busca y el que trae a alguien a Jesús. Que yo les hablaba del método evangelístico nuestro acerca de hacerse amigo de las personas, conocer la historia de las personas, hablarles de Cristo y luego traerlos al Señor. Y esto es lo que todo creyente debería de estar haciendo. Entonces Andrés era ese tipo de personas. Y finalmente terminé la semana pasada con la historia de Edward Kimball. Creo que hice la pregunta la semana pasada. Ya los que estuvieron la semana pasada no me lo contesten porque ya saben quién es Edward Kimball. Pero los que no estuvieron la semana pasada, ¿quiénes no estuvieron la semana pasada? Levanten la mano. Bueno, entre los que no estuvieron la semana pasada, ¿alguno de ustedes sabe quién era Edward Kimball? ¿No? Kimball es una persona que le podríamos llamar una nota al pie de página. Se cuenta que era maestro de escuela dominical y un día una tarde se fue a una zapatería en Boston donde trabajaba un joven llamado Dwight L. Moody. Y Dwight L. Moody tenía 19 años y trabajaba en una bodega de zapatos. Y Kimball fue exclusivamente, sacó el rato para ir a hablarle a aquel muchacho del Señor. Kimball fue como la antítesis del evangelista intrépido. Era un hombre tímido, de hablar suave. Dice que llegó a la zapatería con temblor, con temor. Y es más, la historia cuenta que Kimball llegó
y se quedó afuera y no sabía si entrar o no entrar. Él solo tenía una inquietud en su corazón. El joven Dwight L. Moody había llegado a la escuela dominical, había estado allí, él lo vio y sintió del Espíritu que él debía darle seguimiento a ese muchacho. Y entonces lo fue a buscar a la zapatería donde trabajaba. Y ahí en la zapatería donde trabajaba, Kimball le predicó el Evangelio y Dwight L. Moody entregó su vida a Cristo. Y los que conocen la historia de Dwight L. Moody saben que es uno de los más grandes predicadores de toda la historia, de los que han llevado más almas a los pies de Cristo. Entonces, este era un Andrés. Dwight L. Moody fue el Pedro, pero Kimball fue el Andrés. No le interesaba el protagonismo, pero estar detrás de hizo que aquella persona llegara a los pies de Cristo. Moody finalmente le predicó a muchas personas y después de Moody salieron muchos predicadores de la calidad de Studd, de la calidad de Chapman. Se creó el Instituto Bíblico Moody, que hasta hoy ha sacado misioneros, ha sacado pastores, ha sacado evangelistas, que hasta hoy sigue dando frutos. De aquel hombre Kimball, del que nadie habló nunca más, fue el resultado de todo lo que hemos visto hoy de Dwight L. Moody. Y esto para mí es uno de los valores más significativos y era justamente la idea de Andrés. Andrés vio el valor de los dones insignificantes. Algunas personas ven el cuadro global más claramente solo porque aprecian el valor de las cosas pequeñas. Andrés hacía lo que nadie hubiera hecho. Pedro predicó en el Pentecostés o después de Pentecostés, ¿y cuál fue el resultado? 3,000 personas se entregaron a Cristo. Pero ¿quién llevó a Cristo a Pedro? Andrés. Andrés era el que estaba detrás, era la inspiración, era el que creyó de primero para que luego Pedro pudiera llevar una multitud delante de Cristo. Andrés no hizo milagros, Andrés no fue una persona que disertara y la gente se convirtiera, pero tenía esa capacidad. En algún momento se cuenta que llegaron unos griegos que estaban allí escuchando el mensaje de Jesús y querían hablar con Jesús y buscaron a otro de los discípulos, creo que fue a Felipe o no me acuerdo cuál de ellos fue, lo buscaron y él dijo, voy a buscar a Andrés. Buscó a Andrés, Andrés los tomó y los llevó delante del maestro. Esa era la función de Andrés, era la función detrás. De pronto Andrés era ese discípulo que está acompañando a los demás, pero que no es relevante. Sin embargo, probablemente era mejor que cualquiera de ellos. Dentro del primer círculo que les hablé en la introducción, que los discípulos estaban divididos en 3 grupos de 4. En el primer círculo estaba Pedro, estaba Jacobo, estaba Juan y estaba Andrés. Eran los 4 principales discípulos o el círculo pequeño de Jesús. Sin embargo, Andrés no aparece en muchas de las escenas. Se habla de Pedro, Jacobo y Juan y no se habla de Andrés, pero siempre estuvo Andrés allí en ese círculo íntimo. Finalmente, creo que fue lo último que vimos nosotros. Andrés vio el valor del servicio que no sobresale. Algunas personas no quieren participar en la banda si no tocan el instrumento más importante de la banda. Jacobo y Juan tenían esa tendencia y también Pedro, pero no Andrés. Nunca se encuentra su nombre interviniendo en grandes discusiones. Estaba más preocupado por traer gente a Jesús que en acumular méritos o en aparecer encargado de algo. No le llamaba la atención el honor. Nunca lo oímos que dijera algo a menos que tuviera relación con el traer a alguien a Jesús. Andrés es la imagen exacta de todos los que trabajan silenciosamente en los lugares más humildes. Andrés no es el discípulo que anda jactándose de las cosas que hace, no anda buscando protagonismo, pero es esa hormiguita que cada vez que puede le habla a alguien del Señor, que cada vez que puede hace algo por el Señor. Ese era Andrés, que vive una vida que trata de agradar al Señor en todo lo que hace y que cuando se le presenta la oportunidad de que alguien se acerque, le habla del Evangelio. Es por eso que yo creo que hoy necesitamos más Andrés. No era una columna impresionante como Pedro, no era una columna como Jacobo o como Juan, era una humilde piedra. Era una de esas personas especiales que están listas para aceptar el segundo lugar y permanecer en el segundo lugar simplemente para apoyar a aquellos que están adelante. Esta es una lección que muchos cristianos de hoy en día les haría bien en aprender. La Escritura advierte contra buscar posiciones de preeminencia
y amonesta a quienes habrán de enseñar para que tengan la capacidad de entender que el hecho de hacer lo que una persona como yo estoy haciendo hoy aquí no me pone en un lugar por encima de nadie. Al contrario, lo que me da es una responsabilidad aún mayor. ¿Por qué? Porque si yo les estoy enseñando a ustedes, a mí me van a pedir cuentas por lo que yo les enseñé a ustedes. Ustedes no les van a pedir cuentas por mí, pero a mí sí me van a pedir cuentas por ustedes. Pero una persona como Andrés asume la responsabilidad así, la entiende, no está buscando el protagonismo por hacerlo, simplemente quiere dejarse usar por Dios. Santiago capítulo 3 verso 1 dice: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Dios me va a juzgar con más severidad a mí de lo que va a juzgar a la mayoría de ustedes. En Marcos capítulo 9 verso 35 dice: entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Se requiere ser una persona especial, con un liderazgo especial, para tener un corazón de siervo como el de Andrés. Y Andrés lo fue. Hasta donde sabemos, Andrés nunca predicó a multitudes, hasta donde sabemos no fundó iglesias, nunca escribió una epístola, no es mencionado en el libro de los Hechos, no está en ninguna otra parte de las páginas de la Biblia. Pablo no habló de Andrés, pero Andrés fue significativo en el trabajo del evangelio. De hecho, la Biblia no registra qué pasó con Andrés después de Pentecostés. Cualquiera que haya sido el papel que desempeñó en la historia primitiva, se mantuvo siempre detrás de bastidores. La tradición dice que llevó el evangelio hasta el norte. Eusebio, el antiguo historiador de la iglesia, dice que llegó hasta un lugar que se llama Escitia. Por eso es que Andrés es el santo patrono de Rusia. Ahí está en el mapa el lugar que se conoce como Escitia. En Rusia se le conoce como el santo patrono de Rusia. Finalmente se cree que fue crucificado también en Acaya, que es al sur de Grecia y cerca de Atenas. Uno de los relatos dice que llevó a Cristo a la esposa del gobernador, de un gobernador de una provincia romana, lo cual hizo que el gobernador se enfureciera tanto que entonces le pidió a la esposa que renunciara al evangelio, y a la esposa no querer renunciar al evangelio porque había aceptado a Jesucristo de corazón. Entonces el gobernador hizo crucificar a Andrés y murió crucificado. Por orden del gobernador y para prolongar sus sufrimientos, los que lo crucificaron lo amarraron a la cruz. Creo que me equivoqué en lo que dije anteriormente de Pedro. Pedro sí fue clavado en la cruz. Andrés fue el que no fue clavado en la cruz. Andrés fue amarrado, y fue amarrado para hacer más doloroso el castigo. La tradición dice que la cruz no era la cruz de Pedro ni la cruz de Jesús, era una cruz en forma de X. Cada vez que ustedes vean una imagen de Andrés, se van a encontrar que detrás de él tiene una X, y lo que está hablando es justamente la forma en que él murió, en una cruz en forma de X, con los brazos hacia arriba y las piernas abiertas, amarrado en agonía. ¿Fue un hombre de poca importancia? No, fue una persona, un seguidor de Cristo, de los más valiosos que tuvo el evangelio. Gracias a Dios por personas como Andrés, por esos individuos silenciosos que trabajaron fielmente. Primera de Corintios 1, 27, 29 dice: pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios a lo más bajo y despreciado, que no es nada, para anular a lo que realmente es. Finalmente, algunas tradiciones dicen que las últimas palabras de Andrés fueron: acéptame, oh Jesucristo, a quien vi, a quien amo y en quien soy. Acepta mi espíritu en paz en tu reino eterno. Y se dice que estas fueron las últimas palabras del apóstol Andrés. Y esta es toda la información que tenemos de Andrés. No tenemos más información acerca de él. Como digo, la última parte es la tradición la que nos cuenta qué fue lo que pasó con él. La Biblia tiene un hasta aquí en el tema de Andrés y no habla más acerca de él. Así que por lo menos ya hoy tenemos un panorama más claro de quién fue Pedro y de quién fue Andrés. Y les prometo que cuando reanudemos el estudio vamos a empezar a ver el resto de los 10 apóstoles que todavía nos faltan. Por ahora vamos a continuar, si Dios lo permite, a partir de la próxima semana con el estudio de los Salmos. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por lo que encontramos en ella.
Gracias por la vida de Pedro y gracias por la vida de Andrés. Hoy necesitamos más Andréses que Pedros, porque Señor, tu palabra necesita más personas comprometidas a traer a otros a tus pies. No tanto que tengan protagonismo, no tanto que tengan un lugar de preeminencia, sino que sean siervos que de verdad hagan la obra que les corresponde. Permite que nosotros mismos también seamos más Andrés que Pedro. Bendigo la vida de cada uno de los hijos e hijas que trajiste esta noche a este lugar. Bendigo la vida de aquellos que nos escucharon a través de la página web y que nos han visto también, Señor, a través de la cámara. Y te pido, Señor, que nos sigas hablando en nuestro corazón. Pongo en tus manos al pastor Echeverría y a esta serie de enseñanzas que nos dará acerca de los salmos, y te pido que sea de mucha edificación y de mucha bendición para nuestra vida. Todo lo ponemos en tus manos y te damos las gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.